El correo llegó a las 7:43 de la mañana, un miércoles. Y casi no lo abrí. Estaba de pie en el lobby de un Marriott en Denver, con un termo en una mano y una carpeta de piel bajo el brazo. A 12 minutos de una visita con un cliente, un grupo hospitalario regional, que me había contratado para auditar sus sistemas de pago a proveedores. Mi celular vibró. La remitente era mi madre, Renata. El asunto decía: no regreses antes. Disfruta empezar de nuevo. Lo abrí, porque pensé que sería sobre la factura de la calefacción, o el plomero, o una de las 100 pequeñas quejas punzantes que me había estado enviando desde que cometí el error de invitarla a vivir conmigo. Eran 3 párrafos cortos, casi despreocupados. Ella y mi hermana Dani habían tomado una decisión. Habían vaciado la casa, muebles, electrónicos, joyas, el baúl de cedro que mi abuela había traído de Guadalajara. Cargaron todo en un camión de mudanza y se fueron hacia el sur, a Scottsdale, donde Dani había conseguido una renta temporal. La última línea decía: tus ahorros ya están resueltos. De todos modos siempre fuiste mejor estando sola. Lo leí 2 veces, luego una tercera. Y después sonreí. No de alivio. No de sorpresa. Esa sonrisa tranquila y específica, que llega cuando algo para lo que llevas meses preparándote por fin sucede. Y te das cuenta de que la preparación fue suficiente. Me llamo Margo Delgado, tengo 36 años. Durante los últimos 11 años, he trabajado en consultoría de cumplimiento en el sector salud. Eso significa que redes hospitalarias e intermediarios de seguros me pagan para encontrar dónde desaparece el dinero, antes de que esa desaparición se convierta en escándalo. Por formación profesional, soy una persona que no deja cosas importantes sin proteger. Leo contratos como otros leen menús. Guardo registros como otros guardan rencores, cuidadosamente organizados por fecha y nunca desechados. Renata y Dani no tomaron eso en cuenta. Déjame retroceder. Mi padre, Ernesto, murió 20 meses antes de los hechos que estoy contando. Una embolia pulmonar. Rápida. De esas muertes que no te dan tiempo de preparar a los que te rodean para lo que significará perderte. Dejó una póliza de seguro de vida, un Subaru de 16 años y una estructura familiar complicada. Dani es 5 años mayor que yo. Era la que más preocupaba a mi madre, alrededor de la cual giraba todo, a la que siempre volvía cuando algo salía mal. Dani abandonó un posgrado, acumuló deudas y fue pasando por ciudades, compañeros de casa y trabajos, con un encanto inquieto, que mi madre llamaba encontrarse a sí misma. Yo lo observé desde fuera durante años, sin poder nombrar exactamente qué me molestaba. Yo pagué mi universidad con beca académica. Trabajé fines de semana. Me gradué sin deudas. Y construí una carrera que exige precisión y disciplina. La respuesta de mi madre a esos años solía ser un asentimiento breve, como si simplemente hubiera hecho lo que cualquiera haría. Después de que murió Ernesto, Renata dijo que no podía con la casa sola. Tenía 63 años, buena salud, totalmente capaz de vivir de forma independiente. Pero el duelo hace que la gente diga cosas. Y yo tampoco era inmune al mío. Así que la invité a quedarse conmigo, en la casa que compré en Sacramento a los 31. Luego Dani solo necesitaba unos meses para reorganizarse. Esos meses se convirtieron en 3 años. Yo pagaba la hipoteca, los servicios, la comida, los impuestos prediales, el seguro de la casa. Llevaba a Renata a sus citas. Me encargué del papeleo del patrimonio cuando murió mi padre. Todo eso mientras dirigía una consultoría que me obligaba a viajar 4 o 5 días, la mayoría de los meses. A cambio, me trataban como se trata a las cosas útiles. Se depende de ellas. Y al mismo tiempo se les guarda resentimiento. Las señales pequeñas llegaron en secuencia. Como siempre, Dani empezó a hacer preguntas sobre mis cuentas. Unos 9 meses antes de Denver. Casuales, mezcladas en la conversación cotidiana. ¿Usas cooperativa o banco normal? ¿Tu cuenta de ahorros es la misma que usas para los servicios? Me dije que estaba pensando en organizar sus propias cuentas. Me dije que no era nada
Luego noté correspondencia abierta y vuelta a cerrar. No de forma obvia. Solo ligeramente desalineada en el doblez. Una esquina levantada y presionada de nuevo. Casi imperceptible. Una carta, luego dos. Me dije que era la humedad. Luego Renata empezó a quedarse en la puerta. Cuando yo pagaba las cuentas de la casa. No preguntaba nada. Solo estaba ahí. Sus ojos moviéndose hacia la pantalla de la laptop. Sin llegar del todo. El momento de claridad fría. Llegó un jueves por la noche en abril. Regresé de un viaje de 2 días por trabajo. Y encontré a Dani en el pequeño escritorio de mi oficina en casa. Sentada de espaldas a la puerta. Haciendo cuentas en papel. Con un estado de cuenta bancario impreso. Que yo había dejado en el bote de reciclaje. Cerró el papel rápido cuando me oyó. Dijo que solo estaba usando el escritorio. Su expresión no era de vergüenza. Era de interrupción. No dije nada. Fui a mi habitación. Cerré la puerta. Y me senté en la orilla de la cama. Con las manos muy quietas sobre el regazo. No sentí pánico. Sentí esa claridad fría y precisa. Que llega. Cuando algo que llevas tiempo clasificando como probablemente nada. Se revela como algo. Esa noche llamé a mi abogado. Philippe Peston. Philippe tiene 51 años. Exlitigante bancario. Ahora tiene un despacho privado en Sacramento. Enfocado en protección de activos y disputas civiles. Tiene una forma deliberada, imperturbable, que hace que situaciones caóticas parezcan manejables. Cuando le conté lo que había visto, guardó silencio un momento. Y luego preguntó, ¿qué tanto de tu panorama financiero completo conocen? Dije, probablemente demasiado. Dijo, entonces empezamos hoy. No después. Así comenzaron 5 meses de trabajo. Cuidadoso y silencioso. Philippe trajo a una contadora forense. Llamada Clara Evanus. 15 años de experiencia en rastreo de activos. Y documentación de fraude. Revisó mis registros en una semana. Y produjo un informe de 12 páginas. Documentando actividad no autorizada. Desde hacía 8 meses. Montos pequeños. Intervalos irregulares. Desde una cuenta a la que Renata tenía acceso limitado. Para gastos del hogar. La reestructuración fue metódica. La mayor parte de mis ahorros. Se movió fuera de la cuenta. Que Renata creía que era mi principal. Lo que quedó en la cuenta visible. Era un saldo estructurado. Fondos legítimos. Pero organizados de modo que cualquier transferencia no autorizada. Creara un rastro documentado. Entre estados. Activando leyes federales sobre fraude electrónico. Fotografié cada objeto de valor en la casa. Números de serie. Recibos de compra. Valoraciones de seguro. Varias piezas que sospechaba que Dani había estado evaluando. Fueron reemplazadas discretamente por réplicas aseguradas. Después de que Clara confirmara. La investigación de avalúos en el historial del navegador. De la tableta de la casa. Que Dani usaba con frecuencia. Y asumía que no estaba monitoreada. Si lo estaba. Actualicé el sistema de seguridad. A un respaldo en la nube privada. Del que ellas no sabían. Cobertura completa de audio y video. De la entrada principal. La sala. Y el exterior frontal. Eliminé a Renata de la cuenta de gastos del hogar. Y reemplacé su acceso por una tarjeta de uso limitado. Tope de $200. Con alertas en tiempo real a mi celular. Y luego esperé. El viaje de trabajo a Denver. Estaba programado para inicios de noviembre. Les avisé a Renata y a Dani con 10 días de anticipación. Y observé sus reacciones con cuidado. Dani asintió rápido y salió de la habitación. Renata preguntó qué día me iba. Ambas respuestas tenían algo ligeramente extraño. De una forma que no habría podido explicar. A alguien que no hubiera estado observando tanto tiempo como yo salí un lunes. Para el miércoles por la mañana. Mientras revisaba discrepancias en contratos de proveedores. En el 4º piso. De un edificio administrativo de un hospital. Llegó el correo. Me quedé de pie en el lobby y respiré durante 40 segundos. Tenía las manos frías. Algo en el fondo de mi garganta. Quería convertirse en un sonido. Uno que no iba a hacer en el lobby de un hotel. Luego reenvié el correo a Philippe. Después llamé al contacto de fraude de mi banco. Un especialista senior llamado Adrián Cole. Una conexión que Philippe había establecido.
específicamente para esta posibilidad. 6 meses antes. Luego abrí mi laptop y revisé el archivo del sistema de seguridad. El camión de mudanza había llegado a las 8:40 de esa mañana. El video duraba 14 minutos. Vi cómo vaciaban mi casa habitación por habitación. La mesa del comedor. Las fotografías enmarcadas. El baúl de cedro. El tocadiscos que Ernesto y yo habíamos reconstruido juntos. Cuando yo tenía 19. La voz de Danny se escuchaba claramente en el audio. En un momento dijo: llévense primero todo lo que tenga valor. Dejen los libros. Cerré la laptop. Me levanté. Y entré a mi siguiente reunión. Soy una profesional. No iba a permitir que me quitaran eso también. Para esa misma noche. Philip ya había presentado avisos de emergencia. Ante la División de Delitos Patrimoniales de la Policía de Sacramento. La Unidad de Fraude del Banco. Y un canal federal de reporte. El traslado de bienes a través de líneas estatales. Y el intento de transferir fondos desde cuentas marcadas. Activó jurisdicción bajo leyes federales. Philip también contactó a la oficina administrativa de Scottsdale Rentals, cuyo correo de confirmación Renata había reenviado por error a una cuenta familiar compartida, a la que yo aún tenía acceso. El administrador de la propiedad cooperó de inmediato. No tenía ningún interés en verse envuelto en un caso de fraude. Adrián Cole confirmó en 2 horas que la cuenta a la que Renata había accedido estaba congelada en espera de investigación. La transferencia que Renata creía haber completado había pasado a revisión. Los fondos eran inaccesibles, con un rastro documental ligado a cada cifra. Volé de regreso a casa a la mañana siguiente. La casa estaba vacía. Abrí la puerta principal a las 11:17 y me quedé en la entrada, dejando que el silencio se asentara. Sin alfombra. Sin mesa de recibidor. Sin la foto de mi padre y yo. En mi ceremonia de graduación. Que había estado en ese pasillo durante 4 años. Los ganchos, donde colgaban mi abrigo y el de Renata, estaban vacíos. El aire olía a cinta de embalaje. Y a la ausencia específica de todo lo familiar. Me puse guantes de látex. Philip me había dicho que tratara la casa como una posible escena de evidencia. Fotografié cada habitación. Cada soporte vacío. Cada cajón torcido. Renata había dejado una nota impresa. En el piso de la cocina. Junto a la caja fuerte abierta. Había tomado los $800 en efectivo de emergencia. Que yo había dejado ahí a propósito. Junto con documentos. Diseñados para parecer información de cuentas. No había mirado debajo del estante inferior. Ahí, pegada con cinta. Había una pequeña tarjeta. Con mi letra que decía: revisa los nombres de las cuentas otra vez. La fotografié en su lugar. Luego la despegué y la guardé. Después me serví un vaso de agua. Porque era lo único que no se habían llevado. Y lo necesitaba en ese momento. Y esperé. Danny llamó primero a las 6:58. Dejé que sonara. Renata llamó a las 7:40. Luego a las 7:43. En el cuarto intento contesté. No dijo hola. Renata no me ha dicho hola en años. Lo anoto como documentación. No como queja. Entró directo al tema. Su voz aguda, tensa. ¿Qué hiciste? La tarjeta no funciona. La transferencia está congelada. La oficina de renta está preguntando por el pago. Me recargué en la encimera vacía de la cocina. Afuera, un aspersor del vecino estaba encendido. Una mañana de jueves completamente normal. ¿Ayuda con qué? Dije. Las cuentas. ¿Qué cuentas? Las que son mías. Danny tomó el teléfono. Se escuchaba viento y tráfico. Deja de jugar. Lo que sea que reportaste. Deshazlo. Estamos aquí. Y es tu culpa. Yo no tomé nada, dije. Si lo hiciste, respondió ella. Te llevaste mi propiedad. Vaciaron mi casa. Y tu madre me envió una descripción por escrito. De exactamente lo que hicieron. Con asunto incluido. Ese correo era entre familia. Gritó Renata desde algún lugar detrás. Anoté esa frase en una libreta. Inmediatamente después de colgar. Philip se rió durante 10 segundos completos. Cuando se la leí. Había enviado una confesión escrita de robo. A mi correo profesional.
Y creía que era comunicación privada familiar. Lo que siguió no fue cinematográfico. Los procesos legales reales son hojas de cálculo, llamadas programadas y documentos con números de evidencia. Mi vecina Greta Sandoval vio el camión de mudanza esa mañana. Grabó 42 segundos con su teléfono. Dani claramente visible en la puerta. Su voz audible. Una detective llamada Lorraine Castillo. Fue asignada al caso. Revisó el video de seguridad, el clip de Greta, el correo de Renata y la documentación financiera de Clara. Todo en una sola sesión de 3 horas. Cuando terminó me miró y dijo: «Ya hiciste la mitad de nuestro trabajo». «Es a lo que me dedico», respondí. Casi sonrió. El acuerdo civil llegó 4 meses después. El abogado de Renata lo negoció. Para evitar un juicio completo. Incluía devolución estructurada de fondos, valor de reposición por los bienes retirados y un reconocimiento formal de que la extracción había sido no autorizada. El acuerdo de restitución de Dani incluía un esquema de libertad condicional que escalaría a cargos penales si se violaba. Entre la recuperación, el seguro y los pagos, recuperé aproximadamente el 89% de lo que habían tomado. La vida real deja marcas. Reconstruí la casa como siempre quise. Compré una mesa de comedor sola. Un sábado por la mañana. Pinté los 2 cuartos del fondo. Convertí el antiguo cuarto de Dani en una oficina para mi consultoría. Escritorio de pie. Segundo monitor. Silla adecuada. Y en 60 días, ya estaba operando 3 nuevos contratos. Desde ese espacio. El cuarto que había contenido 3 años del caos de alguien más. Y mi propia paciencia no correspondida. Ahora era el cuarto, donde construía lo que venía. Esa fue mi parte favorita. No voy a fingir lo contrario. Renata llamó una vez más. Unas 7 semanas después del acuerdo. Quería saber si había forma de retomar una relación. Pensé en esa pregunta un momento. Pensé en 11 años siendo la que pagaba, trabajaba, resolvía, se quedaba. Pensé en la calculadora, en el correo reabierto, en la puerta donde se quedaba parada mientras yo pagaba cuentas. Pensé en el correo y en su voz desde un hotel en Scottsdale, diciendo que solo quería que Dani tuviera una vida real, como si mi vida fuera un recurso que ella tenía derecho a redirigir. No lo sé, dije. No por ahora. Ella colgó primero. Esto es lo único que voy a decirte directamente. Yo no puse una trampa. Esa es la forma en que la gente atrapada prefiere contar la historia. Lo que hice fue observar, documentar y protegerme de una amenaza que vi crecer en mi propia casa durante casi un año. Lo que Renata y Dani llaman trampa es simplemente la realidad. Cuando tomas algo que no es tuyo, los registros que guarda la persona a la que se lo quitaste. Eso no es crueldad. Eso es contabilidad. Las personas que le quitan cosas a su familia dependen de una sola suposición: que el amor significa que no vas a hacer valer lo que es tuyo, que estarás demasiado herida para ser metódica, demasiado culpable para denunciar, demasiado asustada de parecer fría para protegerte. Yo pasé 36 años aprendiendo esa lección. Y finalmente decidí que no era una que necesitara seguir aprendiendo. Así que te dejo con esto. Si alguien en tu vida te ha hecho sentir que protegerte es una traición hacia ellos,